En este video les voy a hablar de 4 métodos para organizar el tiempo y vamos a hacer una comparación y les voy a contar cuál ha funcionado mejor. Esos son el Bullet Journal, el planificador normal, la agenda normal, es decir, escrita, y la agenda digital. Para empezar, voy a describir de forma general en qué se basa cada uno de estos métodos para administrar el tiempo. Recuerda que cada uno de estos métodos tiene muchísimo que ver con nuestra personalidad y por eso te voy a contar por qué el método que al final elegí se ajusta más a mi personalidad. El primero es el Bullet Journal. Esto está bastante de moda, por decirlo de alguna forma, sobre todo porque activa nuestra creatividad. Se trata de un cuaderno en el que no tienes que escribir solamente las tareas que hay que cumplir o las metas, sino que también es como un tipo de diario personal. Por este motivo no es como tan necesario seguir esos patrones de esas líneas de una agenda tradicional, sino que en realidad es mucho más flexible y lo mejor de todo es que generalmente lo hacemos nosotros mismos. Claro, hay unas pautas para hacerlo de forma efectiva y que de verdad funcione, ¿no? Entonces se divide por meses, luego se divide por semanas, luego por días, hay unos símbolos para dividir tareas o para dividir metas y todo eso tiene un proceso que abajo en la descripción de este video les voy a dejar los videos que más me gustan de Bullet Journal. Como experiencia personal les puedo decir que el proceso de hacer el Bullet Journal, es decir, esa planificación del próximo año, es como un momento de inspiración, como un momento de relajarse, como un momento de solo dedicarse a uno mismo y a lo que en realidad de corazón queremos hacer para el periodo que entra. Nuestra segunda opción es un planificador. Un planificador la mayoría de veces se diferencia de una agenda porque no tiene números. Un planificador es para planear cierto periodo de tiempo, es decir, yo puedo tener planificadores por semana, yo puedo tener planificadores por mes. El punto de un planificador está en que yo pueda ver de forma general qué es lo que tiene que pasar en un periodo. Entonces, por ejemplo, esos planificadores en los que se escribe un viernes qué va a pasar, si son tareas especiales, pero es una cuestión muy general. Nuestra tercera opción es la agenda tradicional, la agenda esa en la que escribimos, que efectivamente tiene las fechas de todos los días del año. Esas agendas hay mucha gente que las llena, realmente todas, y es donde escribimos los eventos, reuniones, las tareas para cumplir con ciertas metas. Y esa gente que llena todo esto se rige realmente en un orden y unos horarios, entonces depende de la persona, pero generalmente no es que sea tan flexible a menos que nunca la llenemos. Y nuestra cuarta opción es la agenda digital. Como se imaginarán, es la misma agenda análoga, pero con 2 factores adicionales que para mí son muy importantes. El primero es que se puede escribir muchísimo más, es decir, casi ilimitado, ya sea por una tarea u observaciones que haya que hacer en cierta reunión, algo de lo que nos tengamos que acordar. Y lo otro es que podemos hacer filtros de palabras cuando no nos acordemos cuándo va a pasar algo. Ahora sí voy a contar cuál ha sido mi experiencia con cada uno de estos métodos para que hagas una analogía de lo que a ti mejor te puede funcionar. Claro, hay que tener en cuenta que esto tiene mucho que ver con la personalidad de cada persona y lo otro es que depende también del tipo de actividades que nosotros hagamos, si somos personas independientes o si somos personas que tenemos un trabajo fijo. Hace aproximadamente 3 años estaba totalmente decidida a hacer mi Bullet Journal. Efectivamente empecé a hacerlo y sobre todo porque veía esa conexión entre la creatividad y los proyectos que yo podía tener. Entonces empecé a hacerlo y también esta cuestión de los colores, de la creatividad, el lettering, la caligrafía, de organizar el calendario y demás, me parecía algo que se volvía muy personal. Era no solamente la agenda, no solamente un planificador, sino un diario, como bien lo dije anteriormente. Entonces yo dije, esto es para mí, quiero hacerlo, quiero dedicar el tiempo. Y ese es el punto principal del Bullet Journal, que necesita que nosotros invirtamos el tiempo, no solamente en la estructura inicial, sino porque estamos creando un cuaderno que define totalmente nuestro año, nuestros sentimientos. Estamos haciendo algo, estamos invirtiendo el tiempo para crear un registro de nuestra vida durante ese año. El hecho de que haya que invertirle tanto tiempo muchas veces me desmotivaba cuando no lo tenía y al final terminé dejándolo. Y aunque el Bullet Journal se caracteriza por ser totalmente flexible, también me di cuenta que por mi personalidad necesitaba percibir cierta rigidez.
Es decir, organizar mis tareas, organizar mis objetivos con ciertas prioridades y percibir en una hoja, por ejemplo, de la semana, qué era lo que yo había logrado y qué era lo que no había logrado, en qué debía mejorar por semana. Esta es una de mis agendas y lo que hacía era poner los puntos de lo que lograba y lo que no lograba. Entonces al final veía cuánto era lo que había logrado, o sea, cuánta disciplina había tenido en algo. Y en realidad es muy básico, pero de todas formas funciona, te da una motivación de que en realidad has estado logrando la mayoría de tus objetivos. Duré con agenda escrita aproximadamente 5 años, con esas limitaciones de espacio que supuestamente hacían más práctico el registro de mi tiempo, pero seguía faltando algo. Entonces al final probé el tema de la agenda digital. Pero antes de contar mi experiencia con la agenda digital, debo decir que no he usado planeador porque para mí eso no es suficiente. Pero sí he visto, por ejemplo, cómo mi novio usa planeador, él en su forma de ser pragmática porque es muy práctico en muchas cosas. Él simplemente necesita ver por mes cuáles son los eventos extraordinarios y hay una lista de tareas que él tiene que cumplir por semana. Y aunque todos tenemos agenda digital en nuestros celulares, para mí era muy tedioso meter este tipo de datos y ver en un celular tan pequeño qué era lo que había hecho en la semana y qué no, así que siempre me rehusé a usar la agenda digital. Pero hace unos meses tengo una tableta y decidí dejar de gastar papel y empezar a usar la agenda digital para ver cómo me iba con ese tema, y les cuento que los resultados han sido mejor de lo que imaginé. Esta es mi agenda digital, está en mi iPad y está sincronizada también con mi iPhone. Estaría sincronizada también con un Mac si tuviera Mac. Y aquí lo que hago es organizar las tareas que yo tengo dependiendo del tipo de tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que es casa, trabajo, aprender alemán, mi proyecto como tal. Acá se ve mucho de mi proyecto, estoy aprovechando las vacaciones para dedicarme a Nale y Planet. Y aquí ya se ve que empiezo a trabajar la otra semana. Entonces, lo que me gusta de esto es que al final de la semana yo puedo ver qué fue lo que no cumplí, escribo los detalles de por qué no cumplí con cierta tarea, lo pongo en otro color y al final yo sé qué podría optimizar para una próxima oportunidad o si son definitivamente cosas que se tienen que mantener flexibles. Lo que me gusta de la agenda digital es el nivel de detalle que yo puedo editar. Por ejemplo, aquí en Supermercado yo hago mi lista usualmente de lo que es mi menú semanal y al final escribo, por ejemplo, cuántos plásticos compré, cuántas frutas no regionales, y tengo en cuenta ese menú de esta semana para hacer el menú siguiente y reducir lo que aquí no pude reducir. Es decir, si estamos hablando de algo más práctico, aunque no digo que se reemplace esa conexión que existe al momento de escribir algo a pulso, al momento de dibujar algo, al momento de usar los colores, y más teniendo en cuenta que eso puede significar relajarse y dedicarse tiempo a uno mismo, es decir, el bullet journal, el concepto de bullet journal como tal. Bullet journal. Cómo consumimos nuestro tiempo tiene mucho que ver con cómo consumimos los recursos que nos da la tierra, eso que está disponible. Cuando nosotros estamos de afán, generalmente pasa porque no hemos planeado bien el tiempo, entonces necesitamos todo rápido, necesitamos todo ya. Entonces eso hace que nosotros consumamos cualquier cosa, como sea, donde sea. Así que si eres una persona como yo, que necesita cierto tipo de practicidad porque hay muchas cosas que hay que hacer, pero de igual forma necesitas una conexión con los colores, ver qué es lo que has logrado, yo te recomiendo la agenda digital. Si sencillamente te parece mucho, porque solamente debes registrar con puntos o con palabras lo que debes hacer por semana, te recomiendo también la agenda escrita normal y pues sí, obviamente tienes espacio en la cartera. Si eres una persona que quiere más interiorizar lo que quiere más descubrir qué hay por dentro de sí misma o de ti mismo, de ti misma, sí te recomiendo el Bullet Journal, porque es esa conexión de que estás creando algo. Por otra parte, si registramos esas cosas positivas que hemos hecho, como por ejemplo comer cierto tipo de cosas que sabemos que le hacen bien al cuerpo, nosotros al ver eso registrado podemos motivarnos más y nos damos cuenta de que hemos hecho las cosas bien o de que ha habido una secuencia, una continuidad. Acuérdate que los pasos cortos pero constantes tienen muchísimo poder.
Si te interesa aprender de forma práctica cómo dar pequeños pasos pero constantes tanto por tu bienestar como por el bienestar del planeta, te recomiendo que te suscribas en mi canal. Para el 2021 tengo planeadas cosas nuevas aquí en el canal de Nale Planet que sé que le van a gustar a muchos. Me encantaría saber cuál es tu método para organizar tu tiempo. No olvides escribirlo abajo y si no tienes ninguno, cuéntanos cuál te gustaría usar. Gracias por llegar hasta aquí, planetaria, planetario. Besos y nos vemos en el próximo video.